Esto es Experiencia Infinita. Ya estamos aquí, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a adentrarnos en una plática fascinante acerca de lo que se requiere para prepararnos antes de experimentar la molécula de 5-MeO-DMT, bufo alvarius o conocido como sapito, y la importancia que tiene la reintegración después de haber tenido esta experiencia, y muy importante y muy interesante todo lo que puede salir bien, pero también todo lo que puede salir mal. Hoy platica con nosotros Beto Basilio, que es experto en reintegración y es también parte de la WBAC, World Bufo Alvarius Congress. Muy buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo. Hola, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Un placer para mí, Manuel. Igual, Beto. Oye, ¿me puedes platicar un poco de tu historia? ¿Cómo fue que te involucraste con el Bufo Alvarius? Yo desde que tenía, no sé, por ahí 18 años, este, tenía con mucho contacto o estaba muy cercano al terreno de las medicinas ancestrales. Actualmente tengo 43 años, pero ¿qué es lo que pasaba? Que siempre estuvo como muy presente estas herramientas y desde que yo tenía 18 años le tenía mucho respeto, que decidí estarme como preparando hasta sentir. Y apenas hace unos 5 o 6 años fue que era notorio que estaba listo por todo lo que había trabajado. He estado muy sumergido en el tema de las meditaciones, del encuentro con uno mismo, que se me presenta en una ocasión esta oportunidad yendo hacia Colombia y me llegaron los mensajes muy claros y es ahí donde empiezo este camino ya como mucho más profundo con esta herramienta y dando terapias, porque realmente ya daba terapias yo y lo único que sucedió es involucrar una herramienta como para profundizar más. ¿Y cómo fue que nació la idea de ayudar a la gente? No solamente soy yo, somos un grupo de personas. Es que empezamos a trabajar con pacientes o con personas que habían hecho una toma de un enteógeno, ya sea ayahuasca, peyote o sapito, y entonces cuando quedaban mal, nos dimos cuenta que nadie quería como hacerse cargo de estas personas y es ahí donde nosotros metemos las manos para poder acompañarlos en un proceso y así intentar ayudarlos para que pudieran salir adelante. Ahí es donde nos dimos cuenta de, del famoso gran mito que tiene que ver con la espiritualidad. Porque las personas cuando dicen, quiero ser un poco más espiritual, la pregunta de entrada, ¿qué es ser espiritual? O sea, si nos vamos a referir al espíritu, yo creo que todo recae en la forma de sentir. O sea, actualmente lo he dicho, no hay un doctor en el planeta Tierra que haya abierto el cuerpo humano y que haya encontrado un pedazo de dolor, un pedazo de amor, un pedazo de odio, un pedazo de paz. O sea, todo eso lo es espíritu y obviamente el ser humano lo procesa y lo llega a padecer y procesar hasta físicamente, ¿no? Que hasta por eso nos enfermamos. Cuando las personas de repente se nos acercaban y nos decían, ¿sabes qué? Es que necesito hacer una toma de sapo porque necesito conectarme. Yo les decía, ¿y tú cómo sabes si estás conectado o no? ¿A qué le llaman conexión? Porque conexión es, le llaman muchas veces a sentir la fuente, sentir a Dios, sentir la luz, pero eso no solamente significa la conexión. Te quiero platicar un ejemplo de algo que nos sucedió y que hemos venido tratando de demostrar que es la conexión y exactamente con un paciente se nos dio esta oportunidad. Mira, en algún momento se acerca una persona, una señora, que pues la recomendaron que fuera con nosotros, la recomendaron conmigo, me dice, necesito que me ayudes, 15 años de un problema depresivo, y en esos 15 años la señora obviamente tuvo 5 ingresos a hospitales psiquiátricos, llegó a tener, no me acuerdo cuántos intentos de suicidio. En esos 15 años que estuvo medicándose, llegó a tener el último año
un consumo de 17 pastillas al día. 17 pastillas al día. Entonces, cualquiera de los que nos dedicamos a compartir esta herramienta, sabemos que darle sapo a alguien que está tomando medicamento antipsiquiátrico, ansiolítico o antidepresivo es muy peligroso. Y voy a explicar por qué es peligroso. Lo que pasa es que el medicamento antipsiquiátrico o antipsicótico generalmente trae un IMAO, y el IMAO es un inhibidor de la monoaminoxidasa, que es la que bajan los psiquiatras para que pueda subir la serotonina. Entonces, el bajar la monoaminoxidasa tan bajo y meterle un enteógeno del tamaño del sapo, lo único que va a suceder es que le vas a generar a una persona un brote psicótico del tamaño del mundo. Y si no sabes contener ese brote, pues es una bomba donde capaz y que el paciente no lo aguanta. De ahí que venga el término, les hundieron el cerebro, ¿no? Porque obviamente es tan fuerte esa experiencia que no la aguantan. Entonces, yo le dije a la señora, no le puedo dar sapo, al menos que usted primero suelte esos medicamentos y se limpie para poder trabajar. Entonces la señora me decía, no, es que no puedo dejar el medicamento. O sea, si yo lo dejo me van a entrar cuadros de ansiedad que difícilmente los voy a poder sacar adelante. Yo le dije, en ese momento ya existía lo que hoy se conoce como el hospitalito, que es mi casa de todos ustedes, donde yo interno a personas. Y yo le ofrecí que se internara en mi casa, que yo la podía contener en el momento que ella decidiera dejar y soltar los medicamentos. Esta señora no aceptó quedarse en mi casa, pero sí aceptó soltar el medicamento. Y sí le aclaré, yo no soy psiquiatra o médico, pero sé exactamente de qué estoy hablando. Y la señora soltó de un día para otro 17 pastillas de un día para otro. La señora se fue con su hija es terapeuta, es psicóloga, que también ha navegado con las herramientas y es psiconauta, había probado el jicurito, había probado la ayahuasca, había probado puntitos, había probado todo menos sapo. A los 15 días me habla la señora y me dice, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy mal. Y le dije, vengas. Entonces viene la señora y en ese momento le pedí a la hija, que era terapeuta, que estuviera presente en la sesión. Afortunadamente también estaba una psiquiatra de Estados Unidos con una maestría y posgrado en alucinógenos. Y lo que sucedió en esa sesión, trabajé con la misma técnica que utilizo en la postmedicina. Sucede que la señora se conecta, la hija se quedó muy confundida porque me dijo, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Dice, ¿mi mamá hizo sapo o qué fue lo que acaba de suceder? Y yo le decía, pues sí. Y me decía, ¿cómo? O sea, mi mamá no fumó y aparte mi mamá en su vida ha meditado, mi mamá no sabe nada de esto. ¿Cómo es que mi mamá llegó hasta este lugar? Siendo que yo que llevo años nunca he llegado a ese lugar. Y yo lo único que quería demostrar es que efectivamente nadie conoce qué es conectarse. ¿Qué pasa? Que cuando una persona se conecta con una herramienta como de este tamaño, del sapo, y cuando nos queremos conectar, generalmente buscamos el amor. El amor es un sentir, pero nadie ha considerado que el sentir, que es lo que nos hace el sapito, va de una línea que va del blanco al negro, o sea, del amor más profundo al dolor más extremo. O sea, una persona que siente tanto dolor ya está conectada. O sea, ¿qué más le quieren conectar? Lo único que tenemos que hacer es redireccionar hacia dónde está conectada. Y esta señora, en su experiencia, lo platicó con su hija, reportó haber visto lo mismo que una persona que hace sapo. Lo mismo. De hecho, no tarda en darnos una entrevista, bueno, en el canal donde generalmente me han estado entrevistando, porque ella no necesitó absolutamente de nada.
y es una persona que ya no toma absolutamente ningún medicamento antipsiquiátrico, ni antipsicótico, ni antidepresivo. Es una persona que con estas técnicas que fuimos como encontrando y diseñando, podemos replicar el conectarnos. ¿Cuál es la intención de conectarnos con estas herramientas? ¿Qué es lo que hace? Una de las cosas que sucede es que esta herramienta es como un desarmador, que cuando nos conectamos, nos separamos. Y es por eso que podemos sentir como por partes nuestro ser. Sentimos nuestro espíritu, nuestro cuerpo, hasta podemos identificar emociones. Y yo el ejemplo que les ponía a algunos, porque no sé si han escuchado el famoso término de las personas que se conectan tan, pero tan arriba. En esta realidad, lo que hay no existe. O sea, muchos dicen, no, en esta Matrix todo esto es una proyección, esto no existe, esto no es real. Generalmente muchas personas han escuchado esto y están como familiarizados con este término y con estas líneas que muchos pronuncian después de haberse conectado tan alto. Y te voy a explicar qué es lo que sucede. Imagínate que tú eres un teléfono de alta tecnología, no voy a mencionar nombres, pero ubica el mejor teléfono y está fallando. Entonces, la mejor manera de reparar a profundidad ese teléfono definitivamente es abriendo este teléfono. Entonces, cuando abrimos este teléfono nos vamos a encontrar con un montón de circuitos, unas bocinas, unas cámaras, una antena, una pantalla, y definitivamente para la mayoría de nosotros lo más importante de ese teléfono podría ser el procesador o microchip, que es lo que ensambla todo. Entonces, eso, pasado a términos como humanos, cuando nos conectamos con el sapo, por ejemplo, nos llegamos a separar tanto que lo primero que identificamos que trae el valor real es el espíritu, y efectivamente es lo más importante. Pero si el teléfono, una vez que lo desbaratamos y lo abrimos y no lo volvemos a ensamblar, ¿tú crees que podamos recibir llamadas? No hay manera, no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El teléfono así desbaratado, efectivamente, no podría recibir ninguna llamada, ni procesar ninguna imagen de video, ni ningún archivo de texto. De hecho, ahí es donde encaja perfectamente la frase no es real, porque efectivamente no está conectado. Algo que le está faltando a las personas que están teniendo esta experiencia con las certezas es que una vez que te abres y te separas para poder limpiar tu ser, el siguiente paso es volver a ensamblarte como ser humano, porque si no vuelves a ensamblarte, definitivamente será un poco difícil transitar nuevamente como humano. De hecho, ahorita estoy en Argentina dando unas pláticas, unos talleres y también compartiendo esta medicina. Y les explicaba a las personas aquí en su idioma, yo les decía, imagínense que ustedes son jugadores de fútbol, soccer, y un día tienes una lesión en la rodilla. Inmediatamente te llevan al hospital y te hacen una cirugía en la rodilla. Pero ¿qué necesita suceder para que regreses a jugar en la cancha? Se llama rehabilitación. Si después de la operación no haces una rehabilitación, definitivamente cuando bajes a la cancha, el ligamento se puede entronar y no puedes volver a jugar jamás fútbol. Las personas que están teniendo contacto con estas herramientas tienen que entender que es equivalente al entrar al quirófano espiritual. Pero si después de eso no haces una rehabilitación, difícilmente vas a poder volver a encajar aquí en este plano, porque se trataba de resolver los problemas que tenemos aquí, no de irnos a esconder a un lugar para evadir lo que estábamos viviendo. Y básicamente es ahí donde nos dimos cuenta que esta herramienta tan poderosa a su vez podría convertirse en la más peligrosa si no teníamos el acompañamiento adecuado, porque obviamente después de esto
muchos se quedan pasmados, o muchos hasta conectan con el miedo, no saben para dónde ir, y era necesario ahí, inmediatamente volver a articular como seres humanos para que pudiéramos empezar, a reinsertarnos socialmente, porque no se trataba de echarnos al correr. La experiencia es muy intensa y como dices tú, te hace experimentar desde el amor infinito hasta el miedo súper, súper intenso, porque siento cuando apenas empieza la experiencia, cuando vas saliendo de tu cuerpo, yo lo que sentí fue que te vas quitando capas de encima, te vas volviendo pura conciencia. Así es. Y después llegas a un momento donde algo en tu cabeza te dice, no, 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 tiene como miedo de seguir, pero por la incertidumbre, ¿no? De qué vas a encontrar más allá. Pero una vez que dejas eso, que te das cuenta y dices, ok, estoy en una experiencia, lo voy a dejar ir, cruzas la barrera y llegas a la oscuridad, al infinito total, a Dios, a la fuente, sin tiempo, sin pensamientos, sin Uh-huh. sentimientos. Y es ahí donde te das cuenta que, pues, de dónde viene todo y de dónde vienen todos, ¿no? Y ya después sientes el jalón hacia atrás y órale, Así es. de regreso pues, a este plano. Lo que se me hizo increíble es todo pasa al mismo tiempo, o así se siente. Se escucha la música, sientes cada una de las células de tu cuerpo, llega la visión, empiezan a llegar los sentidos, los colores aparecen, las figuras aparecen, el viento la empieza a mover y fue lo más increíble, lo más extasiante que me ha pasado en la vida. Para mí fue como experimentarle la creación. Y sigues, ¿no? Y sigues. Y lo que he visto mucho es que la gente lo toma como, ok, mm, me lo voy a ir a tomar y como las pastillas de adelgazar, no esperan que se toman la pastilla o toman la medicina o la herramienta y ¡pum! Ya van a salir de ahí siendo superhombres, ¿no? No. Sí, 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 exactamente ese fenómeno que tú dices. Yo lo he visto. De hecho, en una ocasión me invitaron a un congreso, una plática, Ajá. y era increíble porque todo el mundo exhibiendo lo que me tocó ver en esa ocasión, me acuerdo, y lo dije públicamente, enfrente de todos, les decía, wow, qué increíble exhibición de ego, sometiendo al ego. Era quien podía agarrar y someterlo y pegarle más. Yo les decía, ¿y en qué momento entonces estamos conectando con la congruencia del amor? Y cada quien decía, no, yo ya lo aplaqué, yo ya lo domé, yo ya lo encarcelé. Yo decía, no, bueno, entonces estoy en el lugar equivocado, porque yo creo que no se trataba de eso. Y precisamente se sentían poderosos pensando que habían encerrado y habían encarcelado a este personaje que se ha equivocado tanto y es parte de nosotros y que se llama ego. Pero sí, esos fenómenos muy, muy recurrentes. Y es ahí donde yo creo que definitivamente, para mí, siempre que me dicen, ¿en qué crees que pueda utilizar esta herramienta? Yo siempre les he dicho, miren, yo creo que lo mejor que puede suceder cuando te conectas o utilizas una herramienta, un enteógeno de esta naturaleza, lo mejor es que te conozcas. Es que si te conoces, automáticamente vas a saber quién eres y qué es lo que necesitas hacer. Vas a tener bien claro tu super objetivo, tu misión. Pero para eso hay que aceptarse primero. Y hay que tener como la humildad y el valor de reconocer que nos equivocamos. Porque yo hasta la fecha me equivoco, pero precisamente es de todos esos errores que cometo de donde más he aprendido. Pero es ahí donde me di cuenta que es un buen regalo que me puedo dar todo el tiempo, que me esté dando yo esa oportunidad de conocerme más. ¿Por qué sientes que es importante llegar preparado a la experiencia del Bufo Alvarius? Te pongo un ejemplo. Yo me di cuenta que esta herramienta
es una herramienta que puede llevarte hasta la parte más profunda, que muchas veces no todo mundo conoce. Y muchas veces estar preparado, te voy a decir para mí qué es estar preparado. Como yo he estado trabajando con muchas personas en esto que le llaman psicología transpersonal, ¿qué es lo que hago yo? Yo haz de cuenta que les otorgo como herramientas internas y es el equivalente a dar una pala y un pico para que empiecen a cavar el terreno de ellos internamente. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos una estructura que nos impide ir más profundo, es el equivalente a meter pala retroexcavadora o el taladro hidráulico, que ese es el sapo, pero al menos ya sabemos dónde vamos a perforar. Para mí eso es parte como de la preparación, porque yo me he dado cuenta que algunos facilitadores te dan las llaves como de la pala retroexcavadora y te dicen, toma, ahora sí ponte a excavar, y muchas veces se ponen a hacer hoyos donde no tienen que hacer. La preparación tiene que ver con tener un poco de conciencia y estar más claros de qué es exactamente dónde van a acabar, y para eso la intención sirve como de guía, es como la que nos va mostrando un camino. Entonces la preparación al final del día ocurre de muchas maneras, pero principalmente es como la preconexión para saber en dónde vas a acabar y dónde vas a desenterrar aquello que necesitas trabajar. ¿Y crees que haya un tiempo exacto, un tiempo determinado para prepararse? No, fíjate que al final del día hay personas que hace tiempo me hablaban y me decían, oye Beto, yo quiero hacer sapo contigo, pero dame chance a que me prepare. Y en una ocasión me preguntó una persona, ¿cómo sé si ya estoy listo o no para la experiencia del sapo? Y yo les ponía un ejemplo, yo les decía, le digo, mira, cuando un niño de 5 años va a entrar por primera vez a la escuela, al kinder, y va por primera vez a conocer compañeritos, a dibujar, a aprender a, pues no leer, pero sí pronunciar, a hacer muchas cosas nuevas. Si tú le preguntas a ese niño, ¿estás listo para entrar a la escuela? Pues te puede decir que no. Realmente el estar listo depende y tiene que ver con el permiso que te des y la oportunidad que te des para aprender. Y entonces yo creo que entre la voluntad y el permiso que te das y la claridad hacia dónde quieres ir, es más que suficiente. Yo muchas veces con una sesión antes del sapo es más que suficiente porque ya tenemos como claridad, sobre todo la persona, porque a mí lo que me interesa es que ellos vean y se sientan como conscientes y claros de que es aquí lo que lo que quiero trabajar. Porque al final del día, como facilitador, pues simplemente estamos preparados para acompañarlos, pero quien más importa en esta situación es el paciente, la persona que va a tomar. Porque definitivamente, yo en mi caso sí les he dicho, tienes que tomar en cuenta que una vez tomando esta herramienta no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay manera de regresar. Entonces, es ahí donde prefiero ser como muy honesto para que la persona me diga, si son muchos cambios, prefiero seguir así. Adelante, o sea, porque aquí no hay por qué forzar a la persona que crezca. ¿Cuál crees que sea la importancia de una dieta y el sexo? ¿Qué tiene que ver con la preparación? Bueno, mira, definitivamente la dieta es importante porque de entrada los alimentos que uno consume son los que están como soportando este traje tan perfecto y tan maravilloso que se llama cuerpo, ¿no? Entonces, al final del día, cuando uno se conecta, pues también necesita sentir el cuerpo físico independientemente de las emociones. Entonces, lo mejor es llevar el cuerpo lo más sano para que precisamente podamos conectarnos, y voy a decir conectarnos, ¿por qué? Porque esta herramienta, cuando hablamos que es un enteógeno que energéticamente nos modifica nuestra vibración, tenemos que entender que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, somos energía. O sea, si nos vamos a la parte más diminuta de nuestro cuerpo, nos vamos a encontrar un átomo que tiene un protón y un electrón, y eso es energía. O sea, ya para ahorrarnos como el caminito, desde ahí somos energía. Cuando uno mete este tipo de herramientas,
obviamente se modifica la vibración hasta del electrón que está en los átomos de nuestras células. O sea, estamos hablando de que no era un juego ni era un mito. Nosotros, todos tenemos todas esas cargas positivas y negativas, electromagnéticas que están conectadas a nuestras células. Entonces, de preferencia, tener una dieta que nos vaya como purificando siempre va a ser mejor para que el cuerpo pueda recibir el cambio y la conexión de esta vibración o frecuencia, porque claro, muchos han tenido la oportunidad de sentirlo, dicen, siento una energía en mis manos, siento una energía en mi cuerpo me vibra, claro, pues te acaban de conectar a la pila más grande del universo para pasarte un poco de voltaje, para ver si así reparar todas tus terminaciones. Entonces, eso es por un lado, y obviamente en el tema sexual, pues también, sin irnos a los mitos, pues siempre el contacto sexual interviene un intercambio de energía y está comprobado. Entonces, lo ideal es precisamente prepararse para ese contacto contigo mismo y que ninguna energía pueda influir en la conexión que vas a tener contigo. O sea, la verdad es que esa es la recomendación, que si pasa algo, si comieron algo, o si tomaron droga, algo, pues simplemente su experiencia acá va a ser más corta o no va a ser tan profunda, porque pues, a nosotros nos ha tocado compartir herramientas con personas que realmente están muy mal, con adicciones y que, por ejemplo, 3 horas antes fumaron piedra o metanfetamina, pero lo utilizamos ya como una herramienta como de emergencia donde la familia y el mismo paciente nos pide actuar y bueno, no es tan profundo el trabajo, pero sí es un desbloqueo muy fuerte para la persona que lo está viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente prepararse, tanto física hasta sexualmente, pues claro, le ayuda mucho al cuerpo para que puedas recibir y conectar con toda esta energía y esta vibración que tiene el sapo. Ok, y cuando hablamos de la purga, he escuchado que se refiere que es una purga energética, pero también una purga física. ¿Cuál es el significado de la purga? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la purga muchas veces sucede en la toma del sapo. O sea, es ahí donde nosotros decidimos precisamente hacer el trabajo previo antes de, porque muchas veces ahí ya nos damos cuenta qué traen. Porque la mayoría de las personas, afortunadamente, son normales, le voy a llamar así, porque no sé qué término usar, pero obviamente nos encontramos casos de personas que a mí me hicieron un trabajo de brujería, a mí yo tengo un problema de viscosa, entonces a partir de eso, obviamente ya con el sapo tenemos más claro lo que vamos a purgar, porque no es lo mismo una persona que simplemente ha estado con depresión a una persona que está contaminada energéticamente y que a lo mejor practicó en X rituales, que obviamente era todo lo contrario para poder sanarse. Entonces, las purgas, la verdad es que son dependiendo de, ¿no? Y entonces es ahí donde en el caso del sapo, cuando la persona, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, al menos ya tenemos claro nosotros como facilitadores y la persona qué es lo que hay que trabajar. Y eso lo vemos muchas veces en la reunión previa antes del sapo, porque ya desde ahí hasta nos llegan diciendo, ¿sabes qué? Llevo tantos años así, 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 y pasó esto, y entonces como hacemos una preconexión, hasta en ese momento nos encontramos, ay, mira, resulta que le vienen haciendo un trabajo. Ah, perfecto. Entonces, y eso no se puede destrabar hasta que no entramos con la pala retroexcavadora, que es el liberador de las cadenas, y ahí se hace una purga. Entonces, y ahí es donde tenemos que estar preparados con el paciente porque sabemos que viene un momento que no es una catarsis normal. Catarsis normal es una emoción atorada de él y otra cosa es algo ajeno a él que le está impidiendo conectarse con él. Y ahí purgamos. ¿Te ha tocado alguna vez negarle el bufo alvarius a alguien? Sí, yo precisamente hago sesiones previas por lo mismo de que para mí esto no es un juego, no es algo de mucho, mucho, mucho respeto. Si detecto que la persona viene por, no sé, vivir una experiencia
que no tengan que ser de entrada con conectarse con el mismo, que venga, o sea, luego detectas a la persona cuando no lo están tomando en serio. Y fíjate que es bien raro porque ahorita yo estoy aquí en Argentina y he estado dando pláticas y trato de ser muy bajo perfil en el tema, por ejemplo, de los exorcismos. O sea, los muchos chamanes que me conocen saben que yo hago eso, yo trabajo eso. Entonces, estando aquí en Argentina, un grupo de personas me decían, es que los demonios no existen. Yo dije, wow, eso díselo a las personas con las que he trabajado. Pero es ahí donde, cuando las personas me empezaron a decir, no, hermano, eso no existe. Yo le dije, mira, hermanito, a mí no me lo digas, pero si realmente quieres saber, perfectamente puedes ir a África, visitar a los santeros, a los paleros, a los que hacen brujería, a los que hacen vudú. Y a mí no me digas que no existen. Más bien, si no te ha tocado conocer casos de esos, da gracias a Dios. Se me figuró como las personas que viven en la ciudad y nunca han salido de la ciudad y tú les dices, existe el mar, y te dicen, no, no existen. No, pues claro, no lo conocen porque no han viajado tan lejos. Y alguien que no ha viajado tan lejos o que ha profundizado tanto, claro que es normal que no los conozcan y está bien, y está perfecto. Y qué bueno que no han vivido esas experiencias, pero al menos los que vivimos en México no necesitamos estar cerca de las herramientas ancestrales para saber que existe la brujería, para saber que existe el vudú, para saber que existen los paleros, los santeros. Entonces, por lo mismo, siempre lo he dicho, esto es de mucho respeto. Mira, tú le enseñas un video de, de una toma de sapo a un santero, pero sin que le enseñes la parte donde está fumando, le enseñas el video y te va a decir, ah, están montando un espíritu. Ellos también conocen de esto, ellos trabajan con espíritus. ¿Cómo podemos negarnos y cegarnos con tanta ignorancia y decir que los demonios no existen? Y precisamente para mí es muy importante cuidar a la persona, respetar esta herramienta, porque no es un juego y es ahí donde si detecto que alguien quiere jugar, porque a lo mejor se acercan de este lado a las herramientas con una cara completamente distinta y sin collares, pero también quieren jugar con los espíritus, y eso es una falta de respeto, agarrar y entrar a estos reinos tan sagrados. Entonces, sí me ha tocado ver que personas simplemente quieren accesar, nada más para ver qué más conectan, porque esto, la gente cree que puede darles poder, pero realmente es muy peligroso faltar el respeto a estas herramientas. ¿Por qué crees que sucedan las posesiones? Mira, a nosotros nos ha tocado recibir muchas personas que han quedado mal de las herramientas, de distintas herramientas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta herramienta, cuando hablamos de que conecta con nosotros, con la fuente, obviamente para llegar a la fuente se abren puertas para conectar tan profundo y tan alto. Pero lo que nadie considera es que una vez que se abren esas puertas, hay un tránsito de espíritus. Y mira, esto, la verdad es que hace años empezó como un tema paranormal, pero esto es muy común, o sea, hay tantos videos de personas que ven que pasa una sombra, que se mueve algo, que ven un niño, hay tantos espíritus ahí que yo soy el primero en defenderlos, que no es que sean malos, simplemente están atrapados y que necesitan ir a la luz. Pero cuando se abren puertas, como sucede con estas herramientas, pues muchas veces quieren aprovechar para irse, pero si no pueden irse y si se quedan atrapados, nos ha tocado conocer casos de personas que nos dicen, es que de ahora en adelante tengo pensamientos muy raros que no sé si son míos y mi mente me juega algo raro y por eso para mí lo más importante era no, ¿sabes qué? Urge que te conozcas para detectar si esos pensamientos son tuyos o no son tuyos. Y así fuimos descubriendo que de repente suceden accidentes y pues bueno, nos ha tocado trabajar con este tipo de casos. Afortunadamente, todos los casos que hemos trabajado han salido bien. De hecho, a partir de que empezamos a trabajar con este tipo de casos, inmediatamente reconocí que estaba equivocado
yo pensaba que los demonios eran algo feo, o sea, nada que ver, nada que ver. Literal, lo vi como, te voy a poner un ejemplo, lo vi como, seguramente muchos hemos visto este tipo de imágenes donde vemos un perrito que toda la vida estuvo encadenado en la azotea con el frío y de repente se vuelven perritos súper agresivos, que cualquier cosa que te acercas y te atacan. Y qué es lo que hay que hacer para liberar a estos perritos que son exageradamente salvajes. Pues hemos visto videos donde hay personas que con mucho amor y mucha paciencia se empiezan a acercar hasta que existe el contacto con el animal y con mucho amor se libera este animal y este animal, de ser un animal muy agresivo, se convierte en un perrito bondadoso, agradecido, y entonces todos esos seres, ya entendí, son seres que simplemente están muy lastimados y no es que quieran hacernos daño. O sea, yo tengo grabado en video, que es lo que he estado compartiendo con muchas personas con la intención de demostrar, tengo grabado procesos de liberación donde en otro lado le llaman exorcismo, yo le llamo liberación, y conmigo los procesos son exageradamente hermosos, hermosos. Y entonces entendí que dar latigazos de luz es lo más tonto, y agarrar y pegarle así a esos seres que simplemente ya no saben qué hacer, pues no se me hace amoroso. Y cuando digo no se me hace amoroso, yo decía, bueno, si realmente estoy conectando con el amor, ¿cómo utilizo el amor para ayudar a un ser que realmente está tan desconectado de la luz? El sapito te lleva a una experiencia que es muy cercana a lo que le llaman experiencia cercana a la muerte. ¿Crees que esos espíritus que no lograron cruzar haya sido porque traen mucha carga con ellos, muchos sentimientos, que a la hora de querer cruzar el umbral sienten miedo y se quedan a la mitad del camino, no están ni aquí ni allá? Pues bueno, mira, ese es un tema que hemos tratado como de aterrizarlo en el lenguaje más claro, porque aunque hemos tenido oportunidad de conectar con estas entidades, con estos seres, definitivamente son seres que no lograron iluminarse, eh, no lograron irse correctamente, porque todos merecemos la luz. Yo se lo decía a un amigo, a mí me da miedo que seres más elevados que nosotros llegaran a tener nuestros pensamientos, en el sentido de que nos volteen a ver y digan, mira los humanos, qué mierda son, ¿por qué no los desaparecemos? Y así ya nos evitamos una bronca más adelante. Te desprendes, llega un momento en que llegas como a la orilla del umbral y antes de cruzar, ahí es donde yo siento que te ataca el miedo, que te atacan las dudas, que te ataca todo lo que tienes cargando contigo, todos los malos sentimientos, rencores, como le quieras llamar. Entonces, en tu punto de vista, ¿crees que en ese punto es donde se quedan los espíritus que se quedan dudando y no alcanzan a cruzar el umbral, como que están pero no están? Bueno, esa puede ser la última etapa donde se quedan atorados, pero donde realmente se están quedando atorados es aquí, aquí en este lugar donde efectivamente hay como densidad, y de aquí es de donde les cuesta trabajo por no tener luz propia para poder llegar a donde realmente pertenecen todas las almas o espíritus. Al final del día es algo bien chistoso porque, como te decía, tengo por ahí grabado un proceso de una liberación o exorcismo, como le quieren llamar, que duró 5 días. Tenemos los 5 días grabados del trabajo que hicimos con esta persona. Es la primera vez. Yo no grabo absolutamente ninguna sesión ni nada, como por respeto, pero en esa ocasión me acuerdo que meditando se nos decía que era necesario grabar para tener un documento donde el cual pudiéramos después como trabajar compartiendo, ¿no? Y mostrando un trabajo de liberación. Entonces pudimos entender que al igual que ellos, al igual que nosotros, ellos necesitan luz. Igual, igual. Entonces la idea es ayudarlos, y efectivamente cuando alguien tiene miedo, alguien como del grupo, ese mismo miedo
es el que se alimentan ellos y muchas veces se puede tornar muy violento, efectivamente. Entonces, porque fue chistoso. Yo llevo mucho tiempo haciendo este tipo de prácticas y pues, las personas que me conocen saben que son relativamente tranquilas. Y en esta ocasión que grabamos se puso muy, muy violento y entendimos y nos dimos cuenta que más de una persona que estaba en la sesión tenía miedo y eso es como pólvora, como combustible para estas entidades, porque estas entidades también tienen miedo, ¿eh? También entonces reaccionan ante el miedo y se ponen intensos. Entonces, pero al final del día se quedan atrapados en diferentes niveles, y es ahí donde pues todos corremos el riesgo de toparnos con un ser que está desconectado y que por miedo y por supervivencia atacan. Entonces, ¿crees que los atraigamos nosotros cuando entramos a la experiencia del sapito con miedo? Sí, sí. Mira, yo te tengo que ser muy honesto, o sea, yo no creí en esto, o sea, yo creo que para mí era muy, muy complicado. Yo tengo muchos procesos de personales de vida que yo me negaba y yo decía, no, eso no existe. Y poco a poco se me fue demostrando que sí existía y que sí existía y que sí existía. Entonces, cuando trabajamos con esta persona, que por ahí hay un testimonio de esta señora con la que trabajamos en la liberación de estas entidades, fue impresionante porque al poder conectarnos con estas entidades, me acuerdo que ellos hablan como en las películas, o sea, tal cual, que adoptan una voz y cambia la voz, el timbre de la persona. Y yo me acuerdo que cuando estábamos hablando con ellos nos decían, a mí y a la asistente que me acompañaba, nos decían gracias por ayudarnos. Y de repente nos dijeron, Beto, nosotros fuimos humanos que no supimos irnos. Y así como nosotros, que estábamos atrapados en ella, decía, porque nos señalaron un grupo de personas. Cuando nos señalan el grupo de personas, yo tenía la persona, la sostenía, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y me decían, me señalaban a muchas personas y me decían, mira, Beto, todos ellos están muertos en vida. Nosotros fuimos humanos, que no supimos irnos. Nosotros nos quedamos atrapados. Y ahí fue donde entendí muchas cosas. Me decía, nosotros nos metemos en las personas cuando se conectan con la tristeza, con la desesperación, con el miedo. Nos decían, todos ustedes son portales, Beto. Y cuando nosotros no tenemos para dónde ir, ubicamos cualquier puerta que se abra para poder tener algo de luz. Muchos de nosotros estamos adentro de personas y no lo saben, les decía, no lo saben. Esos pensamientos distintos y raros y sensaciones somos nosotros. Y entonces entendí y dije, claro, por eso más importante aprender a conocerse inmediatamente con estas herramientas para que sí puedas identificar si ese sentimiento, emoción, pensamiento es tuyo o no es tuyo. Y es así como pudimos entender mucho. Al final del día, sería mucho dar como detalles, pero claro, entendimos que simplemente seres que no pudieron ir. Y hemos visto videos, estos que circulan en internet, se ve una sombra de un niño, o que en una foto aparece un niño, un anciano, o sea, no pudieron irse. Y no por eso es que sean malos. Obviamente algunos no solamente no pudieron irse, sino que se quedaron de una manera trágica y esos espíritus necesitan ser ayudados para irse. Ok, entonces de cierta manera se están alimentando de nosotros, ¿no? Me viene a la mente lo que conocen los gnósticos como los arcontes. Pues sí, mira, la verdad es que sé que hay infinidad de términos, de especies, pero híjole, y es que esta es la parte más complicada porque
Yo por eso me dedico a dar pláticas, a compartir todo esto que a mí me ha pasado, porque me ha tocado conectar con todo tipo de lo que ustedes llaman demonios, pero todos, absolutamente todos, son seres creados por Dios. Todos, hasta nosotros mismos cuando nos equivocamos, imagínate que alguien se sienta con la soberbia de juzgarnos y decir, no, ustedes son una mierda, o no, todos, o sea, Dios creó todo. Y es ahí donde tenemos que entender que hay seres que se desconectan y no por eso los vamos a juzgar. De hecho, lo comenté, creo, en el Congreso del Bufo, porque me mostraron una imagen, donde me decían, lo más importante era aprender a trabajar la oscuridad. Me pusieron la imagen de que si nosotros enterráramos la basura, me decían, mira, Beto, si ustedes entierran la basura, lo único que sucede es que la tierra se va a empezar a echar a perder, se vuelve infértil y se vuelve un foco de infección. Entonces me daban eso, cuando digo me decían, lo que pasa es que yo medito todo el tiempo, todos los días, para poder conectarme y poder como bajar información. Claro, claro. Entonces me decían, el tema no era agarrar y enterrar la basura, el tema era procesarla. Actualmente en todos los gobiernos existen acuerdos donde ya se trabajan los residuos de la basura, donde ya no nomás es echarla, sino se separa y se procesa para precisamente no seguir contaminando este planeta. Y era lo que me decían en una meditación, senté que me decían, el tema era trabajar la basura o la oscuridad y todo está demostrado y me decían, la prueba está en que no se solucionó con encerrar a los malos en la cárcel. El guardarnos en estos espacios, simplemente ya nos dimos cuenta, actualmente son las universidades delictivas más profesionales del planeta, las cárceles. Y el tema no era meter a las personas que estaban mal ahí, el tema era trabajar con ellos para reinsertarlos, porque ahí ellos seguían trabajando, seguían desconectándose, así también las entidades. Entonces, la solución no era agarrar y echarlos más abajo, la solución era echarlos para arriba para que se conectaran y ya no hubiera tanta densidad. El planeta está en desequilibrio precisamente por eso. Ujú. Sí, me imagino que cuando los avientas a la oscuridad, pues se juntan, se juntan, se juntan y en un momento se llena la cubeta y el desborde es terrible. De hecho, el desborde es lo que estamos viviendo en la actualidad en este planeta. Hay demasiada violencia en cada terreno que pisa el ser humano, pero porque no hemos trabajado la oscuridad. Por todos lados ya nos desbordó, nos inundamos. Este era el nuevo diluvio del cual nos hablaban. Ya nos inundamos de tanta violencia y de tanto desamor por no querer trabajar la oscuridad. Bueno, siento que todo es proporcional, así como es todo, todo está en extremo, así como la oscuridad está ahorita súper latente, también hay herramientas, por ejemplo, el bufo es algo muy muy reciente y si ves herramientas como internet se utiliza de forma súper polarizada, se utiliza para hundir o para levantar, porque puedes encontrar lo que tú decidas encontrar. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿crees que el bufo haya salido ahorita para eso como una herramienta más para encontrar un equilibrio? Sí, definitivamente yo creo que este era el extinguidor de emergencia para precisamente apagar y disminuir el fuego en el cual nos estamos consumiendo todos nosotros, los seres humanos. Y es ahí donde precisamente creo que teníamos que ser bastante honestos y responsables porque no hay muchos extintores y ahora es cómo lo utilizas y cómo lo utilizas para apagar la flama, para apagar esos incendios donde las personas se consumen emocionalmente, energéticamente, y entonces entendí que no era nada más prenderles la pipa, había que saber, como el bombero no es agarrar y echar agua, saben atacar el fuego, cómo contrarrestar, cómo generarse como una barda de soporte donde ellos puedan sostenerse.
y que la vulnerabilidad no les falle. Entonces, yo creo que era lo mismo. O sea, estas herramientas precisamente sí nos ayudan y es ahí donde tenemos que tener como entre la precaución y el instinto de reconocer en qué momento se utiliza y saber utilizarlo. Si nos ponemos a pensar la finalidad de todo este juego de la vida, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Bueno, mira, han sido muchos casos que te digo que nos ha tocado trabajar y trabajar de la postmedicina, que es las personas que quedan atorados. Y en la postmedicina ya no queda otra más que trabajar artesanalmente en la tierra, metiendo manos y conectando ahí, porque ahí ya no funcionan las herramientas y está comprobado. Una persona que está cayendo en este ciclo, en este patrón donde ya no sabe salir, está demostrado que no funcionan las microdosis de nada. Ahí ya es trabajar a pelo, a pie. Entonces, ahí nos dimos cuenta que muchas personas empezaron a reconocer que llevaban muchas vidas en el mismo patrón. Era impresionante porque eran ellos los que nos daban la información cuando de repente era tan profundo cuando conectaban y decían, Beto, me acabo de dar cuenta que llevo muchísimas vidas en esta misma situación. Y entonces te la pongo de la siguiente manera. Ya ves que existe la primaria, la secundaria, la preparatoria. Entonces, si la secundaria, si tú vas en quinto de primaria y estás presentando un examen y lo fallas, no vas a pasar al sexto de primaria. Va a ser necesario que repitas el año, y el año pues que dura, digo, no dura los 365, sino el ciclo escolar, necesitas otra vez apuntarte. Y si nuevamente no pones atención y fallas en esas materias, tienes que volver a cursar quinto de primaria. El tema es que tenemos que entender que de aquí no vamos a pasar si no nos aplicamos y pasamos la prueba. Y ahora es muy importante porque muchos dicen, no, es que de aquí nos tenemos que ir, momento. O sea, aquí tienes que considerar que esto es como la secundaria. Si quitan la secundaria, no hay manera de que vayas a la preparatoria ni a la universidad. Es un proceso de aprendizaje y de preparación de la persona para que vaya conectando con todo este conocimiento, el cual el día de adelante le va a funcionar para ser alguien. El alma, el espíritu es lo mismo. O sea, más que tener prisa de irse, aprovechen el tiempo de estar aquí, ¿no? En el ahora, porque si aprenden a estar aquí, si aprenden y si se conectan con el presente y saben qué es lo que tienen que hacer, la siguiente ya no te toca aquí. Pero mientras no aprendamos a estar aquí como seres humanos, vamos a regresar hasta que aprendamos la lección. Y obviamente una de las materias más importantes es el amor, definitivamente. Pero el amor tiene muchas líneas de trabajo. ¿Qué síndromes has visto? ¿Qué es lo más común que te toca ver? Gente que regresa de la experiencia y por ahí escuché que decías que unos se sienten de otro planeta, otros tienen otras afectaciones. ¿Qué es lo más común que has visto? Bueno, lo más común son las personas como con ansiedad, con miedo, con depresión, con demasiada tristeza, ¿no? Que esos de alguna manera son más fáciles de trabajar o manejar. Y todo depende de la voluntad y del permiso y de qué tanto se involucra la persona en este proceso. Pero hay procesos que nosotros llamamos, por ejemplo, los de despersonalización. La despersonalización es algo delicado, muy delicado. Hasta ahorita hemos tenido casos que afortunadamente hemos podido salir adelante. ¿Y qué es la despersonalización? Y ahí es donde perfectamente entendí que efectivamente había un error en agarrar esta herramienta e ir tan arriba. O sea, literal estas herramientas tenemos que entender que para poder sanar tenemos que ir en lo más profundo. Y hay dos direcciones completamente distintas. Afuera, arriba, el cosmos, o adentro,
que puedes encontrar lo mismo que allá arriba, pero esto sí es tuyo, esto sí es tuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las personas que efectivamente tienen muchos problemas, porque generalmente es la cabeza la que ha ocasionado más problemas que soluciones, cuando dicen voy a silenciar la mente, cuando en un viaje vas hasta arriba, exactamente en ese lugar es donde no puede funcionar la mente, no funciona, porque la mente crea pensamiento aquí, arriba no, por eso es el primer síntoma de decir esto no existe porque no lo reconoce. Claro que no existe porque no lo reconoce en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando va tan arriba y la mente llega a desconectarse, si no se conecta en su modo supervivencia, conocemos muchos casos de personas que me han llegado a mi casa, que les dieron sapo y de repente, no sé, en una ocasión un señor iba con su familia, la familia desesperada, el señor agarró y le dijo a su esposa y a de sus hijas, ¿me dejan hablar con Beto a solas? Y sí, se salieron y el señor llorando me dijo, Beto, yo no sé quiénes son ellos. Dice que es mi esposa, dice, y he visto fotografías de ellos, pero ¿cómo sé si es mi esposa y mis hijos? Yo dije, qué pedo. O sea, imagínate a qué grado la mente se desconecta, que empieza a borrar rastros de la experiencia que llevaba de vida. El señor decía, ¿cómo me puedes ayudar tú a saber si es mi esposa y mis hijas? Yo decía, pero sí, ¿qué más puedo hacer? Si te muestran fotos, pero eso se me hace muy delicado, se me hace peligroso y obviamente ahí es donde detecto que si el facilitador no tiene, ya deja tú de la ética, el conocimiento, o sea, muchos yo me doy cuenta que ya se las dan de, no, yo ya sé, o sea, nada más le prendes y ya, pero no, hay personas que a lo mejor tú llevas eh, seguramente años trabajando en ti y para ti es fácil subirte a esta experiencia. Hay personas que no están tan, eh, corren riesgo porque subirse a esta experiencia es algo tan fuerte, tan distinto y si se van muy lejos, regresan desfragmentados, empezando por aquí, no reconocen nada. En una ocasión nos llegó un chico, yo veía al chico y estaba con su hermano, y el chico como muy así, como molesto, yo veía que se quejaba, hablaba muy poco, y pues claro, yo sé que hay que tener paciencia con estas personas, y de repente le dije al chico, ¿necesitas algo? Y me dice, no, nada, y me decía, ¿tú me quieres robar información? Yo decía, no, yo no te quiero robar nada. Y me decía, no, sí, ya no quiero, ya me quiero ir de aquí. Yo le decía, no, pero espérame, yo no te traje y venía con su hermano. Y le digo, mira, ¿quién es la persona que está allá a tu lado? Me dice, él es mi hermano, pero otro hermano. Mi hermano, el del amor, me lo cambiaron. Y entonces yo veía que se retorcía y yo le dije, ¿por qué no vas al baño? Y me dice, no, ¿para qué voy al baño? Y le digo, ¿para qué hagas el baño? Porque yo veía cómo se retorcía. Lo convencimos, hizo del baño del uno. Cuando hizo del baño, que se tardó años, bueno, se tardó un rato, regresó y me dice, se me fue el dolor. Yo le dije, no estabas sintiendo que el dolor era porque necesitabas hacer el baño. Me dice, no sé cómo interpretar mis dolores del cuerpo. Otro caso. O sea, desconectan el espíritu del cuerpo y claro, si no embona de regreso, no entiende ni siquiera los dolores físicos. Él no sabía. Yo le pregunté al hermano, ¿cada cuándo va al baño? Dice, es que no sabemos. De hecho, no quiere ni comer, dice que no necesita comer. Se me hace como un reseteo. Cuando yo Sí, vi a un amigo que lo hizo, fuma, en esta ocasión se recostó y se ve cómo se empieza a desvanecer y de repente yo digo que hay un momento en que sí se apaga todo el sistema porque el estómago está respirando, se mueve y hay un momento en que se queda abajo y otra vez se reactiva. Yo lo que opino es que sí te desconectas por completo, te apagas y te vuelves a encender. Por eso experimentas
la muerte y experimentas la materialización de la creación. Es que es un proceso tan complicado que sería muy interesante ver los niveles que hay. Me estaba platicando Pete Prieto que él estaba tratando de hacer un mapa que hay dentro de la experiencia. Y pues yo digo que eso nos ayudaría para saber más o menos en dónde se queda la gente atrapada, ¿no? Y fíjate que ahora que estoy aquí en Argentina, ya llevo 3 semanas, este, y estoy con puros facilitadores, ¿no? Porque mi intención es pues, como avisarles, ¿no? Y era chistoso que todo el mundo me cuestionaba, ¿no? Yo les decía, a ver, hermanitos, yo actualmente atiendo pacientes de aquí de Argentina. O sea, se las paso. O sea, yo les puedo dar los teléfonos, pero yo no vengo a decir quién está haciendo mal el trabajo. Les vengo a decir que hemos encontrado información que nos ayuda. Y fíjate qué chistoso, porque efectivamente, allá arriba hay muchos niveles. Yo les decía, hay una manera completamente distinta de hacer este sapo, donde estés consciente al 100% y conectes de la misma manera. Y lo hicimos ahora con los facilitadores de acá y se sorprendieron, ¿no? O sea, dijeron, no tenía idea de que la experiencia podía ser así. Dice, lo que pasa es que estamos inundados nosotros de publicidad. Lo primero que vimos del sapo fue lo que se publicaba de Octavio Reti, que los ponía en un lugar abierto, parados, que abrían los ojos, y yo lo hago completamente al revés. Yo les decía, mira, esto es muy sencillo. La búsqueda del camino rojo era simplemente la preparación de aquel chamán, de aquel monje, de aquel ser que se conectaba. ¿Y qué es lo que hacía? Se metían en una cueva en completa oscuridad durante 21 días, en ayuno, sin contacto ni con alimentos ni con personas. Después de por ahí del quinto día, que no tenían contacto con el sol, la melatonina desaparecía y empezaban a entrar en estrés, y por ahí del día 15, 17, ¡pum! Era tanto el estrés que generaban brotes psicóticos hasta que, ¡pum!, llegaba el sapo solo. Y entonces nosotros empezamos a hacer prácticas donde las hacemos en lugares cerrados, lejos de la naturaleza. Y claro, nos dimos cuenta que cuando lo haces en la naturaleza, allá hay un montón de elementos en los cuales te puedes agarrar y conectar. Y es impresionante y maravilloso. Pero eso no quiere decir que en esa experiencia te estés conociendo tú. En cambio, si lo haces en un lugar encerrado, con los ojos cerrados, definitivamente no va a haber mucho de dónde te agarres y ahí vas para adentro porque vas. Y ahí sí es impresionante lo que puedes descubrir de ti, porque ya no hay nada más que tú. Y efectivamente es hermoso estar en la naturaleza y conectar con la vida, con la creación de Dios. Pero que no se te olvide que el trabajo más importante era conectarte contigo y conocerte. Hazlo al revés y vas a ver que el resultado es completamente distinto. Ahí las personas entran más en conciencia. Y efectivamente, cuando lo haces afuera, y si tu facilitador o chamán son de los que les gusta dar tours hipergalácticos, pues claro, puedes enganchar increíblemente. Pero ahí no creas que profundizaste en el proceso de conectarte. Ahí simplemente reseteaste, pero el chiste de resetear es cómo puedo yo bajar las aplicaciones y reparar y echar a andar las aplicaciones que me hacen ser mejor ser humano. No todo el mundo, porque pues lo de menos es resetear el disco. ¿Cómo vuelves a programar? ¿Cómo te reprogramas? ¿Con qué programas? ¿Cómo se utilizan? Eso no lo hacen, no lo están haciendo. A ti nomás, a la gente nomás le están ofreciendo, te ofrezco el servicio de borrarte el disco duro. Vámonos. Pero espera. Pero no se trata de eso. Yo, lo que le decía a Mario, así como hay personas que se dedican a la piratería, y de repente tú tienes una computadora que te está falle, pues te puedes encontrar una persona que vende programas piratas y te dicen, toma el sistema operativo,
te lo vendo. Pero si te dijeran que por lo que estás pagando el sistema operativo hay una persona que es un ingeniero en sistemas de cómputo que cobra lo mismo, ¿no sería más lógico ir con el ingeniero? Porque él, lejos de instalar el sistema operativo, otra vez va a ver qué es lo que le está fallando. Entonces, tener como mucha atención porque muchos ofrecen yo tengo el sistema operativo, lo necesitas, mira, aquí está, es el 2019 versión punto 12, lo fumas y se resetea. Sí, pero espérame, lo importante era encontrar al ingeniero en sistema humano que nos pueda ayudar a detectar, a ver qué aplicación ya no necesito y qué aplicación sí necesito reforzar, pero aparte quiero aprender a usar esa aplicación. La aplicación del amor, de la comprensión, de la compasión, cómo utilizo el bote de basura, cómo vacío el enojo, eso es lo que realmente necesitamos. Porque el que nos venden el sistema operativo, pues sí, cualquiera vende el sistema operativo. Necesitamos aprender a utilizar ese sistema operativo para sacarle provecho a esta experiencia llamada vida. ¿Y crees que ahí es donde entre lo que es la congestión espiritual, que la gente toma y toma y toma y no se dan tiempo de trabajar? No es mucha información y te entra la frustración de que ¿y ahora qué hago con tanto? Y te vuelves loco. Así es, exactamente eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? O sea, imagínate que tienes tú tu computadora y que un día te falla y que sabes que lo que tienes que hacer es, a ver, la voy a reiniciar. Y la reinicia. Pero imagínate que después de que se trabó la computadora, que seguramente a muchos les ha pasado, la computadora física, imagínate que después de que ya la reiniciaste hasta la desconectaste, a la hora de que le estás echando a andar, imagínate esta imagen, apenas está arrancando y dices, no, otra vez la voy a reiniciar. Y apenas otra vez está regresando y no, ¿sabes qué? Se tarda en arrancar, otra vez la voy a reiniciar. Pues, espérate, o sea, tienes que dejar que arranque. El siguiente paso, checas las aplicaciones que tienes. Ahí vas a checar, mira, esta ya no funciona. Pues hay que tirarla, ya no sirve. O sea, nadie se está tomando el tiempo para empezar a trabajar. O sea, solamente reinician disco, formatean. Y pues es como, ¿para qué comprar un teléfono última tecnología si nada más vas a hacer llamadas? O sea, la tecnología está avanzando por algo, es para sacarle provecho, se llama evolución. ¿Y en qué momento nosotros como seres humanos nos vamos a permitir evolucionar si cada vez que accesamos para bajar el sistema operativo, la última versión, ni siquiera somos capaces de trabajar en conocer las aplicaciones? Bueno, por el otro lado también está la gente que regresa súper emocionada y extasiada de la experiencia y quieren ya cambiar el mundo, salir y hacer, deshacer. Ahora, ¿qué tiempo entre la experiencia y un cambio recomiendas? Mira, yo en una ocasión precisamente una persona me habló por teléfono hace tiempo y me acuerdo que me preguntó, ¿cómo sé si mi experiencia del cepo fue buena, señor? Yo le decía, pues para mí muy sencillo. Si ya sabes quién eres, qué necesitas y cómo hacer para obtener eso que necesitas, ya está. Nos dimos cuenta que el 90% de las personas no contesta esas tres sencillas preguntas. Entonces, ¿qué tiempo necesitan? Yo creo que lo primero es necesitar ubicar cuál es el objetivo de ellos aquí. Porque obviamente todos, en agradecimiento, están queriendo como seguir empujando esta hermosa misión de ayudar a los demás. Pero la pregunta es, ¿cómo los ayudo? O sea, decían por ahí, cuando nos subimos al avión, uno de los mejores ejemplos es que la azafata, cuando antes de despegar nos dan un curso donde nos dicen, si el avión entra en turbulencia, van a bajar las máscaras y lo que tienes que hacer, primero te colocas la tuya y después le conectas a la persona la otra. Yo creo que primero tienes que trabajar en ti. Y trabajar en ti es atenderte. Cuando decimos tienes que darte amor, lo primero que tienes que hacer es dedicarte un tiempo a ti para que puedas realmente aprender a escucharte y sentirte y detectar qué es lo que necesitas. Entonces,
Yo creo que ese es el primer paso que tienes que hacer, porque me ha tocado muchos casos de personas que después del sapo empezaron a ayudar y con el tiempo entran en una crisis donde dicen, hermano, no sé por qué recibo estos castigos. Yo digo, es que yo no creo que sea castigo, yo creo que más bien no te has dado cuenta que volviste a fallar en otra dirección, te volviste a abandonar y estás pensando que por dar amor a alguien más, te van a tomar una palomita cuando lo más importante era que aprendieras a dar amor a ti. Entonces, no puedes venir a intercambiar esas calificaciones. Si no aprendes a darte amor tú, difícilmente vas a poder dar amor allá afuera. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que suceder es que la persona tenga bien claro qué es lo que necesita, porque en la medida que va creciendo y avanzando con su propósito interno, va a ser más fácil que pueda ayudar a alguien afuera. Y efectivamente, fíjate, me pasó algo aquí en Argentina, donde una señora que no necesariamente es sapito, tuvo una experiencia donde le mataron a sus 3 hijos y fue tan fuerte que la señora tuvo como un trance y la señora conectó con los ángeles y los ángeles le decían solamente respira, una respiración consciente. Entonces la señora decía que no existe el dolor, que no existe el perdón, que no existe una serie de estímulos que nosotros estamos acostumbrados, y ella decía que solamente teníamos que respirar. Y entonces había gente que estaba en desacuerdo con ella y yo les decía, no, es que realmente tiene razón y tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque esa persona actualmente no ha podido regresar de esa crisis, que para poder soportar que ya no tiene a sus 3 hijos, tuvo que quedarse en un plano arriba para evadir y decir que fue ficticio que perdió a sus hijos. Y por eso ahí arriba no siente dolor. Y entonces cuando ella decía, tienes que respirar, yo les decía que es aquí donde tenemos que respetar al ser humano. ¿Y cómo es respetarlo? En la misma imagen que te pongo del avión, imagínate que vamos en el avión y empieza a entrar en picada, turbulencia. El primer paso, ¿cuál es? Pues ponernos las máscaras de oxígeno. Una vez que nos colocamos la máscara de oxígeno y podemos controlar la respiración, ¿crees que debamos hacer algo más? Te voy a decir yo qué es lo que pienso. Yo creo que el siguiente paso es, ok, ya controlé mi respiración, ahora me voy a zafar el cinturón y a ponerme el chaleco para caídas, que me va a ayudar para aventarme. Y entonces imagínate que tú lograste contener ya la respiración y entonces lo que necesitábamos es empezar a ayudar a los demás. Y de repente te acercas a esta persona que está con tanto miedo y con tanta ansiedad que lo único que necesita hacer ella es respirar. Y así se va a quedar. Seguramente no va a poder colocarse el paracaídas y no va a poder levantarse del asiento, pero ella nada más le tocaba eso. Los que ya aprendieron a conectar y ya pasaron de la respiración, hay un chingo de cosas que tenemos que hacer, porque no era nada más respirar. Precisamente la conciencia nos iba diciendo para dónde, porque si no, ¿qué chiste tenía despertar y respirar y dejar que el avión se estrellara cuando teníamos que dar el último jalón para salir de esa situación? Entonces, también la señora tiene razón. Si no puede hacer otra cosa más que respirar, que lo haga. Y está bien, y es ahí donde no tenemos que forzar a nadie. No todo mundo, la verdad, tiene las fuerzas suficientes para estar aquí. Me dicen, no, hermano, es que aquí estamos atrapados. Y yo les decía, estás atrapado. Yo no estoy atrapado. Yo no me siento atrapado aquí en esta dimensión porque ya conecté conmigo. Y se los dije, tengan mucho cuidado porque muchas veces estas herramientas que quieren utilizar para liberarse, realmente lo que he detectado yo es que están poniendo más eslabones a la cadena simplemente para tener más distancia de manejo, porque la verdadera libertad les da miedo.
Para liberarte la única llave que necesitas se llama confianza, pero ahí no todos se atreven a soltar las cadenas. Y está bien también, si algunos quieren colocar más eslabones para al menos tener más distancia de movilidad, está bien, pero no digan que ya se liberaron cuando están dependiendo de algo más. Claro. ¿Y te ha tocado gente que regresa, que se sienten iluminados, que llegan y ya sé todo lo que hay aquí y allá? Sí, sí, sí. Es como estas personas que te decía yo, como el teléfono celular que los desbaratas y agarras el microchip, que efectivamente puede venir a ser la parte más importante del teléfono, el chip, el microchip, el procesador. Y entonces, cuando de repente agarras y conectas con el espíritu y el espíritu está conectado no solamente con la vida terrestre, el espíritu es infinito, infinito, y accesas ahí. Por eso es que nosotros somos eternos ya. Ahorita estamos en esta experiencia, en este ciclo escolar, que la intención es pasar. Pero no, efectivamente, cuando no reintegras aquí y te quedas allá atorado, efectivamente sucede que lo primero que dicen, ya sé de qué se trata, pero curiosamente, cuando dicen ya sé de qué se trata, saben de todo menos de estar aquí. Pero bueno, también por eso para nosotros era importante tener bien claro, ya sabes de qué se trata, en dónde, aquí, allá, porque allá arriba reconocemos, aquí venimos a aprender, allá arriba ya sabemos cómo estaba el asunto. Cuando te conectas, reconoces y reconectas y sabes de dónde vienes y dónde estabas y todo. Sí, sí, sí. Pero aquí venimos. Es como si nos mandan de excursión a una isla que nadie conoce. Entonces, estás ahí en esa isla donde tienes que encontrar un lugar donde dormir, en donde alimentarte, en donde cubrirte del clima, Entonces, es un lugar nuevo. Y de nada sirve decir, no, yo vivía en la Ciudad de México, mi casa y tal, tal. Sí, pero eso ya lo conoces, ya conoces ese lugar de donde vienes. Ahorita estás en esa isla donde necesitas poner atención para sobrevivir. Si sobrevives, pasas y regresas a tu casa. Si no, no vas a regresar. Y todos se llenan la boca diciendo, ya sé de qué se trata. Sí, ya sabes, allá sabes de dónde vienes. Aquí estamos en esta tarea de encontrarnos nuevamente y aprender muchas cosas. Pero pues cada quien se da la oportunidad. Cuando regresas tú de hacer bufo, la interacción con la familia, tú estás tratando de expresar todo lo que tienes adentro y hay muchos que, ay, este está loco, este ya se le botó la canica. ¿Cómo se puede manejar eso? Pues mira, es precisamente donde exactamente el ejemplo que te decía del jugador de fútbol que después de la lesión tiene que hacer rehabilitación. Yo creo que después de una experiencia de este tipo de herramientas, lo más importante es hacer inmediatamente una rehabilitación para volver a ser humano. Porque en ese desprendimiento, no es nada más espíritu, porque eso fue lo que más conectaste, por eso conectas hasta con más experiencias que no necesariamente son de aquí. Entonces, cuando digo urge una rehabilitación para que aprendas a ser más humano, para que entiendas que esa experiencia solamente te da una opción más para entender tu propósito aquí y eso no necesariamente lo va a entender tu familia. Y es ahí donde tenemos que tener como cuidado porque de repente es bien fácil decir, no, es que ellos no me entienden porque están en otra vibración. Pues sí, están en otra, pero si ya no estás siendo consciente de que están en otra vibración, ahora, ¿qué puedes hacer tú para compartir lo que conectaste? Porque entonces, si hablamos de que somos amor, ¿en dónde está o dónde se está utilizando el amor para compartir y ayudar a las personas a que puedan cada quien tener su experiencia, no necesariamente fumando sapo, sino de que puedan encontrarse y conectarse consigo mismos? Y es por eso ahí que necesitamos reaprender a conectarnos con nosotros y con el todo. Porque cuando decimos, no, es que esta herramienta nos conecta con el todo, bueno, con el todo, de entrada empieza hasta por tu familia, ¿no? Porque si te conectas hasta con el pasto, que no te conectes con la familia, lo que pasa es que muchas veces la familia seguramente no tendrán las palabras
más amorosas, que te abracen para que sigas en tu experiencia, porque no la conocen, no conocen tu experiencia. Y entonces es ahí donde hay que hacer un trabajo de paciencia, y de humildad, porque ahí está demostrado que en teoría si la idea era disolver el ego, cuando regresan, lo primero que hacen es decir, no, yo ya estoy en otra vibración. Ese pinche ego. No, y yo digo, entonces, pues no que lo fuiste a desechar y el ego y lo sometiste. O sea, lo primero que haces es decir, no, yo ya no necesito, no, espérame, ¿por qué no conectar con la humildad, que es lo que creo que sigue faltando en el trabajo de estas herramientas? Y decir, ok, aprendí algo nuevo, ahora ¿cómo lo utilizo? ¿Y cómo lo comparto? ¿Qué le dirías a la gente que tiene en mente tener una experiencia como estas y su intención es destrozar el ego? Pues mira, de entrada me acuerdo que hace unos meses vinieron unos chamanes que les compartí, unos facilitadores que les compartí esta herramienta, ¿no? Vinieron de Estados Unidos y me acuerdo, y me entrevistaron y me dice una chica, ¿te puedo entrevistar? Le digo, sí. Y bien emocionados, nos venimos saliendo de la experiencia. Me dicen, oye, ¿tú recomiendas la experiencia del sapito a las personas? Y yo me acuerdo que les dije, no. y pues me estaban grabando y así se me quedaban viendo, me hacían señas de que dijera así, ¿no? Me dicen, ¿no recomiendas entonces la experiencia del sapo? Y yo les decía, no. Y me dicen, pero tú compartes sapo. Digo, sí, sí, sí. No, yo la experiencia que les recomiendo a todos que tomen es la de la vida, que nadie la está tomando. El sapo es una herramienta que te puede ayudar perfectamente a profundizar en la aceptación de ti. Entonces, las personas que quieran hacer la medicina porque tienen problemas con el ego o con la oscuridad, yo la verdad de todo corazón les mandaría mi bendición porque creo que es lo peor que pueden hacer. O sea, agarrar y pelearse con una parte de ellos mismos de esta manera tan salvaje, se me hace que no tiene nada. Es como, en una ocasión lo puse como ejemplo, imagínate que tú toda la vida has caminado y tu pie derecho a cada rato se tropieza, ¿no? Y lo arrastras y te pegas y un día agarras y dices, no, ¿sabes qué? Yo ya el pie derecho me lo voy a contar porque ya me cansé, se está pegue y pegue. Y esto es muy estúpido, porque el pie derecho lo necesitas para que junto con el pie izquierdo puedas caminar. Esta cosa que está aquí, que es la mente, la necesitas junto con el corazón y el espíritu para ser humano. O sea, si creen que la solución está en desconectar una parte de ti, pues se me hace muy absurdo. Es como recibir un coche y nada más porque no le entiendes a la computadora le dices al mecánico, ¿sabes qué? Desconéctame esa computadora que cada rato me habla y no sé qué me dice, pero es que esa controla tal parte de, no me importa, yo lo hago manual. Entonces estás destruyendo lo que realmente era perfecto. Que no sepas utilizar lo que eres o lo que tienes es distinto. Entonces yo siempre he creído que el pegarle al ego es lo más tonto, más bien, ¿por qué primero mejor no lo conoces? Y a partir de ahí, con mucho amor, haces los cambios que necesites hacer para que seas mejor persona, sin necesidad de pegarle al ego ni a la oscuridad. Claro, sí, porque sigue siendo parte de ti, entonces no lo puedes tirar porque si no te quedas fuera de balance. Y bueno, si ya tuve la experiencia, algo me salió mal, ¿dónde puedo buscar ayuda? Lo que hago yo cuando me llega una persona, inmediatamente le digo que regrese con su facilitador, por cuestión de ética y respeto, ¿no? Si el facilitador no le está dando las herramientas de atención o el seguimiento o acompañamiento necesario, aquí estamos nosotros para poder acompañarlos en el proceso que se abre después de que tienen una experiencia con esta herramienta. O sea, aquí estamos, hemos estado un poco sobresaturados, pero que crean que para nosotros es importante
que sepan que atenderlos o servirles es parte de lo que queremos hacer. Entonces, lo ideal sería siempre, por eso antes de que hagan sapo, preguntarle a su facilitador o chamán, oye, a ver, ¿y qué va a pasar? Tú me vas a dar un seguimiento, ¿cómo es el seguimiento? Si te dice, yo te voy a dar unas flores de Bach, o te voy a dar unas pastillitas, o te voy a llevar un microdosis, o entonces investiga bien cómo van a trabajar contigo, para que al menos estés consciente. Si a la mera hora no está funcionando eso, pues bueno, nosotros con mucho gusto podríamos atenderlos, pero primero que agoten ese recurso, que vean si su facilitador, porque a lo mejor no le han preguntado y a lo mejor su facilitador sí tiene manera de atenderlos, y si no la tiene, pues bueno, aquí estamos. Nosotros lo que hacemos es, después de que tienen la experiencia, ya trabajamos sin herramienta para que empiecen a tener como la habilidad de conectarse para trabajar y con el tiempo pues no estar dependiendo ni de una herramienta ni de nosotros, ¿no? Sino que ellos puedan seguir su camino. ¿Crees que haya que hacer una dieta después de hacer sapo? Bueno, yo creo que lo ideal sí sería tratar de mantener el cuerpo lo más sano posible para que precisamente siga pasando la información y conectándose la información. Yo recomiendo al menos una semana, si es que se puede, no comer, por ejemplo, carnes rojas, café, obviamente también interrumpir las sustancias externas, desde marihuana, alcohol y todo esto, como para que te des la oportunidad de sentirte con el equipo nuevo, antes de que le vayas a querer tunear o pimpear, entonces, y sepas exactamente qué necesitas. Claro, cortarle todos los estimulantes, ¿no? Para estar limpio. ¿Y cuál es el mejor medio para ponerse en contacto contigo? Bueno, generalmente donde me han estado entrevistando, ahí publican mi número celular. Ahí, yo soy de México, mi teléfono es, por si me llaman del extranjero, es más 52 55 34 19 84 40. Y también, de hecho, tengo mi Facebook como abierto porque cualquier persona me puede escribir y de ahí podemos como recibir un mensaje y empezar a estar en contacto para compartir y ayudar. Uh-huh. ¿Algo más que nos quieras compartir? Yo soy el primero en decirte, hermanito, que no lo sé todo. O sea, yo he ido aprendiendo, yo reconozco que pasé por un proceso que cuando me conecté tan fuerte, me acuerdo haberme aislado de todo. Me volví como un hippie, estaba en las montañas y solamente hablando con los árboles, no sé, los animalitos. Y me di cuenta que la falsa espiritualidad estaba realmente extinguiendo a la humanidad. Me di cuenta que todo tenía que ver con aprender a ser humano. Y muchas veces nos confundimos porque creemos que la espiritualidad, no sé, yo tenía otro concepto. Yo me creía distinto. De alguna manera me confundí hasta que me di cuenta que la espiritualidad, ese lugar blanco, estaba deslavando todos los colores que la humanidad y la vida me había regalado. Y dije, no, entonces ahora es distinto, ahora disfruto, reconozco este lugar como un lugar que Dios nos presta para vivir lo que se llama el presente. Precisamente decía yo que las personas generalmente viven o en un pasado o en un futuro que no existe. Entonces, el presente es algo que nos estamos perdiendo todos absolutamente. Y el presente solamente se vive si te das la oportunidad de sentir. Aquellos que estén tratando de buscar la verdad está enterrada adentro de nosotros. Y si te das la oportunidad de sentir, podrás entender todo y desenterrar todo aquello que tenías
que te conecta con la verdad y que te iba a dar la claridad y entendimiento para poder crecer. Claro. Es un propósito muy noble lo que estás viviendo y me siento honrado de poder platicar contigo porque es muy poca la gente que realmente da su vida por los demás. Te agradezco mucho el haberme dado de tu tiempo y compartir conmigo. Gracias a ti y a todos. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Gracias, hermanito. Gracias por darme esta oportunidad de compartir. Y si en algo puedo servir, con mucho gusto. Ahora sí, todos esos psiconautas y buscadores espirituales ya tienen la información en sus manos, ya saben lo que hay de por medio. Pónganlo en la balanza, decidan si esto es para ustedes y muy buena suerte para todos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las mejores aplicaciones para podcast, así como YouTube y Facebook. Quiero agradecer mucho a todos nuestros miembros de Patreon. A todos los que nos quieran apoyar, está el enlace de Patreon en la descripción del episodio, así como el enlace de Redbubble, donde hay algunos productos con el logotipo y el nombre del podcast. Mi nombre es Manuel y te recuerdo que así fluyes hacia la individualidad o a la unidad, el destino al que llegamos todos siempre es el mismo.